Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un gusto saludarles nuevamente aquí por este medio de comunicación como es Advenimiento TV a través de los canales 55.7 en Dallas o 51.2 en Houston, como también a través de la frecuencia 990 AM en Dallas, Radio Advenimiento. A todos los amigos y hermanos que nos siguen por el internet a través de las redes sociales, también igualmente les deseamos muchas bendiciones en este día que vamos a estudiar otra vez la lección de escuela sabática, en este día jueves 21 de noviembre. Mi esposa María Elena está aquí lista para estudiar conmigo esta lección. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Saludos para ustedes, hermanos. Es un privilegio participar en este estudio de la escuela sabática. Esperamos que sea una bendición para ustedes y que podamos atesorar esos consejos de la palabra de Dios en nuestras vidas y ponerlos por obra. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar poniéndonos de rodillas para pedir la bendición de Dios en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. En esta hermosa mañana, Señor, le agradecemos porque cada día usted nos trae su santa palabra, Señor, para que pueda transformar nuestras vidas. Querido Dios, pedimos que su Espíritu Santo se manifieste con nosotros y que al abrir esta palabra, Señor, su Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Amén. Padre Santísimo, le suplico en esta hora que bendiga a cada oyente, a cada televidente, que su Espíritu Santo también esté con ellos, Señor, induciéndolos a sentir ese deseo cada día de tener un encuentro contigo, Padre. Amén. Le pido, Señor bendito, de que nos ayude para que nuestras vidas sean transformadas, cambiadas, Señor, que nuestro carácter cada día sea diferente, Padre, porque tu palabra dice que es lo único que vamos a llevar al cielo. Por lo tanto, Señor, pedimos que nos transforme tu palabra. Gracias, Señor bendito, por todas las bendiciones que nos da. Gracias por las misericordias recibidas cada día, Señor, porque lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer nosotros vimos cómo Judas se echaba a los pies de Jesús, suplicándole que se liberara, según lo dice el deseado de todas las gentes. Pero al no conseguirlo, María Elena, ¿qué acto de desesperación cometió Judas entonces? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para contestar esa pregunta. Busquemos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 5. Nos dice, entonces arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí tenemos, hermanos, el final triste del apóstol. Aquí, lamentablemente, las escrituras registran en qué terminó su vida. Como ustedes escuchan o pueden leer, dice, tiró las piezas de plata y entonces dice, se fue y se ahorcó. Qué lamentable que de esta manera le haya puesto él fin a su vida. Qué diferente hubiera sido si le hubiera dicho al Señor que lo perdonara, en vez de insistirle en que se librara. Qué diferente hubiera sido que le hubiera pues entregado su vida y se hubiera allí rendido a sus pies, pero arrepentido de verdad. Así las Escrituras narran para nosotros el trágico final de este apóstol. ¿Por qué se ahorcó? Yo creo que un personaje que mejor puede darnos a entender lo que pudo haber estado detrás en esta decisión de Judas fue Agitofel. De Agitofel, las Escrituras nos dicen lo siguiente, 2 Samuel 17:23, voy a compartir para ustedes este texto que no aparece en la lección, pero
que es un trágico final de este personaje, igual como el de Judas. Dice así, segundo de Samuel 17, verso 23. Pero Agitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. El comentario bíblico adventista da una explicación bien interesante de por qué se ahorcó Agitofel. Dice lo siguiente: Agitofel era lo bastante perspicaz, dice, como para ver el resultado del proceder de Absalón. Convencido de que todo estaba condenado al fracaso, dejó la corte y se fue a Gilo, la ciudad de donde procedía, cerca de Hebrón. Consideró el rechazo de su consejo como un desaire personal, pues había pedido comandar las fuerzas que debían perseguir a David. Recuerden que él está aconsejando en esta revuelta o en esta traición de Absalón para con su padre David. Él está aconsejando que él mismo pues comande las fuerzas que van a ir a perseguir a David. Usaí, dice, había aconsejado que no, que las tropas fueran comandadas por Absalón en persona. Y así, dice, Agitofel se apartó del hombre a quien había brindado su amistad, profundamente humillado. El orgullo, hermanos, como no se aceptó lo que él proponía de ser él el comandante de los ejércitos, pues miren ustedes, al sentirse humillado lo que hace. Dice, Agitofel estaba seguro de que su condenación era solo un asunto de tiempo, porque cuando David recuperara su trono, con seguridad consideraría a Agitofel como uno de los cabecillas de la revolución y lo sometería a una muerte ignominiosa. Pero el suicidio de Agitofel se debió a algo más que al temor de una pronta represalia. No podía soportar que se desoyera su consejo, y por eso cobardemente se alejó. Tal fue el fin del hombre, que era sabio a la manera del mundo, pero no en las cosas de Dios. Aquí nosotros miramos que él prefirió, hermanos, morirse, quitarse la vida, antes que verse humillado o que verse rechazado, como sucedió en esa ocasión. Pero aquí miramos entonces que Agitofel pues se pareció bastante a Judas en lo que hizo. Ah, mis hermanos, qué lamentable es esto, que el orgullo del ser humano lo lleve a preferir la muerte antes que verse desacreditado ante los demás porque no logra sus propósitos. Así fue como estos personajes, podríamos decir, siendo instrumentos del diablo, terminaron sus vidas. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Imagínense, llegaron al suicidio estos hombres. Bueno, como el don profético María Elena describe ese momento cuando Judas decide quitarse la vida. Bueno, siempre en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 670 nos dice que Judas vio que sus súplicas eran vanas y salió corriendo de la sala exclamando: demasiado tarde, demasiado tarde. Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado y desesperado salió y se ahorcó. Bueno, hermanos, este es un final trágico, triste, porque la verdad, hermanos, es una tragedia que Judas, andando 3 años y medio con el dador de la vida, con el creador, con el que lo había creado, haber perdido esa gran oportunidad de vida eterna, no la supo aprovechar, porque permitió que Satanás tomara su mente y su corazón.
Es triste, hermanos, que nosotros también como cristianos también no aprovechemos esta salvación tan grande que el Señor nos está ofreciendo, hermanos. Quiero leerles para ustedes aquí un pedacito que dice el libro Conflicto Inminente. Nos dice: ¿acaso podrán aquellos que han pasado su vida en rebelión contra Dios ser transportados de pronto al cielo y contemplar el alto y santo estado de perfección que allí se ve, donde toda alma rebosa de amor, todo semblante irradia alegría, la música arrobadora se eleva en acordes melodiosos en honor a Dios y al Cordero, y brotan raudales de luz del rostro de aquel que está sentado en el trono e inundan los redimidos? ¿Podrán acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrán soportar la gloria de Dios y del Cordero? No, no. Años de prueba le fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo, pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro. Nunca aprendieron el lenguaje del cielo. Ya es demasiado tarde. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. Qué triste, hermanos. La verdad es que nosotros debemos de pensar en la vida que llevamos nosotros, hermanos. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro Señor cada día? Para que no nos sorprenda. Satanás ahora más que nunca, hermanos, está trabajando y inventando artimañas para podernos apartar de nuestro Señor Jesucristo, del dador de la vida. Por eso es que el Señor nos hace un llamado en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 31 y 32, y nos dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ese es el llamado que el Señor nos hace. El Señor nos quiere dar vida y una vida eterna, hermanos. Lo único que necesitamos ahora es ser victoriosos con Cristo, sobreponernos a todas las tentaciones de Satanás, para que nosotros podamos un día lograr estar con nuestro Señor Jesucristo en el cielo, gozando de esa vida eterna que Él nos ofrece y agradeciéndole cada día, porque Dios es el que pudo hacer con su Hijo ese gran sacrificio para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser redimidos del pecado. Por eso necesitamos, hermanos, aprovechar esa bondad de Dios. Cuando nosotros pensamos en todo esto que hemos estudiado todo este trimestre del Getsemaní, y vemos esa gran bondad de Dios y ese gran amor, llegamos a comprenderlo. Entonces sentimos amor, agradecimiento por el Señor, y el Espíritu Santo hará una obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para mantenernos en rectitud como Dios quiere que seamos. Es interesante estas palabras que el Espíritu de Profecía deja para nosotros en relación con Judas. Pues dice que él dijo: demasiado tarde, demasiado tarde. Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado y desesperado salió y se ahorcó. Demasiado tarde, demasiado tarde. Esto no deja a uno de hacerle pensar lo que en el tiempo final igualmente pues va a ser para muchos de demasiado tarde para elegir hacer lo recto delante de Dios. ¿Cuántos se van a lamentar? Y también será demasiado tarde. ¿Cuántos como Judas, si no rinden su vida a Jesús desde ya, tendrán la misma suerte? Y expresarán esas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Y si bien es cierto, mi esposa citaba una declaración inspirada de las personas que se lamentarán,
en un aspecto por no haber dejado pues el pecado. Hay un texto bíblico que tiene una aplicación para aquellos que no han querido nada que ver con la santa ley de Dios, para aquellos que no han querido respetar los santos mandamientos. Dice Malaquías capítulo 3 versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces va a haber un tiempo donde se va a hacer una distinción entre los impíos y los piadosos. Hermanos, cuando el Señor aparezca para gobernar para siempre, se mirará quién de verdad servía al Señor y quién no le servía. Elena de White, comentando este texto, ella dice que los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñen un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga: apártate, mal servidor. Conflicto inminente, página 99. Así que los que no guardan el sábado ahora y vengan en el tiempo final a comprender que realmente estuvieron opuestos a Dios al guardar el domingo, los que habiendo recibido la luz de que el sábado es el día del Señor y no el domingo, dice que cuando llegue el momento de dar cuentas al Señor, mirarán que efectivamente estuvieron muy equivocados al estar guardando mandamientos de hombres. Pero dice que entonces será demasiado tarde. Vendrán a tener, dicen, un nuevo concepto de la verdad. Podrán entonces mirar qué era lo que ellos debieron haber hecho. Pero muy tarde ya, dice, vendrán a reconocer que el día de reposo del cuarto mandamiento era el sello del Dios vivo, el cual debían tener. Demasiado tarde van a venir a ver lo falso de su día de reposo y que realmente habían construido sobre un fundamento arenoso. Los mismos líderes religiosos que los engañaron, los mismos líderes que estuvieron conduciéndoles a la perdición, mientras que les decían que iban a la puerta del paraíso, esos mismos líderes vendrán a ver cuán terrible, pues castigo les espera por la responsabilidad que tuvieron al apartar a las almas de la verdad. Pero todo será demasiado tarde. Así que, hermanos, termino en esta hora diciéndoles que antes que sea demasiado tarde, aceptemos la verdad de Dios tal como ha sido revelada, amémosle a Jesús y guardemos sus santos mandamientos, obedezcámosle, hermanos, en sus instrucciones, respetemos su santa ley, abandonemos el pecado, dejemos esa vida desordenada, hermanos, de vivir delante del Señor, apartémonos completamente de nuestras rebeliones, de nuestras impiedades, y caigamos a los pies de Cristo, completamente rendidos, para que no seamos de los que digamos demasiado tarde, como lo hizo Judas. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude, a que nosotros, hermanos,
voluntariamente nos dispongamos a servir al Señor, para cuando se distinga entre el que sirve y el que no le sirve, entonces, hermanos, se demuestre que nosotros éramos servidores del Señor de verdad. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora, porque en esta lección nosotros vemos lo trágico que es dejar para último momento el arrepentimiento. Aquí nosotros encontramos que Judas, pues no fue ni arrepentimiento, pero su remordimiento de última hora, Señor, lo llevó a suicidarse. Qué triste, Padre. Nosotros vemos cómo Satanás al final le tiene preparado su propio castigo a aquellos que le sirven. Siendo entonces, Padre, esto una advertencia, hoy te rogamos que por favor perdones nuestro pecado. Amén, Y que nos ayudes para no seguirlo acariciando, ni transigir con él, sino que dejándolo, Señor, nosotros nos dispongamos a hacer solo tu voluntad. Amén. Pedimos que en cuanto a los mandamientos, oh Señor, los que no guardan el sábado, dispongan ahora esa voluntad de guardarlo. Que dejen a un lado, Señor, el mandamiento del hombre como es el domingo, y que se pongan a guardar tu día de reposo, tal como lo enseñas en tu palabra, para que no les vaya a pasar como Judas, de que demasiado tarde también vengan a reconocer cuán falso era su día que te daban para honrarte a ti. Señor, pedimos para que todos, radioyentes, televidentes, y nosotros que estamos aquí dando este estudio, todos nos arrepintamos antes que sea demasiado tarde. Todos vengamos a ti, entregándonos, rindiéndonos y deseando un cambio de corazón antes que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, por exhortarnos y darnos esta advertencia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.